2, versículo 9, y comenzamos los estudios para marzo, recordándonos que somos siervos del Señor. ¿Y el siervo qué hace? Sirve. ¿Y el que no sirve? No sirve y no es siervo del Señor, porque todo aquel que es siervo del Señor va a servir a su Señor. Entre más nosotros conocemos a nuestro Dios, más ganas, más fervor, vamos con más denuedo vamos a servir, porque reconocemos quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira lo que dice el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí Pedro se está refiriendo al pueblo de Israel, y sabemos nosotros que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Dios dice que el pueblo de Israel tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios, y que es especial tesoro para Él, y que lo ha escogido de en medio de todos los pueblos que existen sobre la faz de la tierra, para que sea su pueblo escogido. Él mismo ha ido a rescatar ese pueblo de la esclavitud. Dios mismo ha ido a llevar ese pueblo de la esclavitud a la tierra prometida que fluye leche y miel. Y lo que Pedro está pintando aquí con el ejemplo de Israel siendo la niña del ojo de Dios, es que todos nosotros que hemos llegado a conocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador, Dios nos ha elegido para que vayamos con Él, para que reinemos con Él, para que vivamos con Él por toda la eternidad, tú y yo. Eso nos hace a ti y a mí especiales. Tú eres especial, yo soy especial. La iglesia es un grupo de personas especiales para el servicio de Dios. No hay cosa más importante que la iglesia podemos estar haciendo que servir a nuestro Dios. Y ahora, recuerden bien, no vamos a servir como nosotros queremos servir. Vamos a servir como nuestro Dios nos pide que sirvamos. La creación del ser humano ha sido lo mejorcito que Dios ha creado, pues fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, de Él. La palabra de Dios nos dice también que tenemos un lugar especial en el corazón de Dios. Allá en Juan 6:44 nos dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién tiene a Jesús como su Salvador? Amén. Todos tenemos a Jesús como nuestro Salvador. Eso quiere decir que Dios mismo nos ha llamado, que Dios mismo nos ha llevado, nos ha traído a la presencia de Cristo Jesús para que pudiésemos conocerle como Salvador. La palabra que usa aquí en ese versículo es traerle, y la palabra traerle en el lenguaje original tiene el sentido de arrastrar. Dios fue por cada uno de nosotros y nos arrastró a la presencia de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces te hablaron de Jesús para que tú llegaras a conocerle? ¿Cuántas veces tú escuchaste la palabra del mensaje de salvación para que dijeras: yo quiero a ese Salvador? ¿De dónde nos sacó el Señor? A veces todavía nos acordamos de aquello y queremos regresar. En verdad, la palabra tiene el sentido de arrastrar.
arrastrarnos a la salvación, arrastrarnos a los pies de Cristo para que Él en el tiempo postrero nos pueda resucitar. Y esto es una promesa, y Dios en sus promesas no falla. Eso nos hace especiales para nuestro Dios. Tan especiales somos que Él nos ha encargado una tarea tamaño Dios, que solamente puede ser hecha por medio de la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestro servicio, que tú y yo llevaremos a cabo mientras vivimos sobre la faz de esta tierra. No podemos, nadie puede llegar a Jesús sin antes Dios llamarlo que venga a Jesús. No hay otra manera de hacerlo. Y he ahí nuestro trabajo primordial, de presentar a Dios para que pueda llamar a aquellas personas y puedan llegar al arrepentimiento. El punto de todo esto es este: somos seres especiales y es necesario que lo reconozcamos. Muchos de nosotros no queremos reconocer que somos seres especiales para el servicio de Dios. Reconocemos que somos especiales como personas, y porque somos especiales como personas no queremos servir. Es por ejemplo, ¿cuántos en nuestro lugar de trabajo, siendo superiores, supervisores, managers, queremos andar barriendo? Muy pocos, y si no es que ninguno. Porque el trabajo de barrendero es para el principiante, es para el que va entrando, es para el que va comenzando, no para el supervisor, ni para el manager, ni para el dueño de la compañía. Y a veces nosotros tenemos esa misma manera de pensar cuando se trata del reino de Dios. Nosotros somos especiales, y tú y yo necesitamos reconocerlo, pero somos especiales para el servicio a Dios. Entre más conocemos a Dios, más queremos servirle y más queremos llevar a cabo el trabajo que Él nos ha encargado. Como sus hijos tenemos el privilegio de servir en su reino mientras estamos en esta vida. El trabajo que desarrollamos es especial, así como nosotros mismos somos especiales para nuestro Dios. Y digo especial porque bajo nuestra propia fuerza y bajo nuestra propia sabiduría no podemos hacer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces, tú eres especial. Y con esto en mente, sacando del versículo de Pedro, punto número 1. Las características de nuestra especialidad. Ya que nosotros somos especiales, hay ciertas características que se tienen que llevar a cabo, conocidas en nuestras vidas, y otros puedan ver y darse cuenta que necesitan de un Salvador. El versículo comienza con decirnos que el pueblo de Dios es linaje escogido. Linaje escogido. Si nosotros nos vamos allá a la genealogía, no sé si nunca las han leído, en la genealogía de José, en el capítulo 1, no voy a equivocar, en el capítulo 1 de Mateo, de los versículos del 1 al 17, encontramos la genealogía de José. Y la genealogía de José, en esos versículos podemos ver que se regresa hasta Abraham, ¿sí? Y nombra desde Abraham, Isaac, Jacobo, y de ahí todos los descendientes hasta José. Miramos que esa línea del linaje menciona a David, el rey David, y sabemos que a Jesús le llaman el hijo de David, que Jesús vendrá y se sentará sobre el trono de David y ahí reinará. Y José está en el linaje de David, está en el linaje de Jesús, hasta llegar al nacimiento de Jesús. En Lucas capítulo 3 versículos 23 al 38 está la genealogía de María. Y la genealogía de María se va al revés, comienza desde Jesús y se va hasta Adán. Y vamos ahí a notar, mientras tú lees esa genealogía, que varios nombres de los que están en estos dos pasajes, tanto están en la genealogía de María como en la genealogía de David. Los dos, José y María, son de la tribu de Judá. ¿De dónde viene nuestro Salvador? ¿De qué tribu? De Judá.
Es el león de Judá el que nosotros esperamos. Es el león de Judá al que nosotros seguimos. Y los dos vienen de esa tribu. Los dos pasan por la línea del linaje de David. Habrá muchas personas, o te vas a encontrar algunas que te van a decir: José no es el padre legítimo de Jesús. Y es cierto, el padre legítimo de Jesús biológicamente es Dios. José, bajo la ley, es el padre de Jesús, porque asumió el rol de padre bajo la ley. Y María, biológicamente, es lógico, es la madre de Jesús. Pero los dos vienen de la tribu de Judá, los dos están en la línea, el linaje de David, y eso ninguno de nosotros ni nadie sobre la faz de la tierra lo puede negar. Tú puedes traer al científico de científicos y estudia la genealogía por la ciencia y te va a decir que Jesús es hijo legítimo de José y María, así como todo el mundo los conocemos, que Jesús, hijo de José y María. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cómo obtuviste tú tu apellido? Hoy en día nosotros podemos cambiar nuestro nombre. Nosotros podemos cambiar el apellido, podemos ir a la corte, pagar cierta cantidad de dinero y nos podemos llamar como nosotros queramos. Podemos cambiarnos el nombre que nosotros queramos. Pero ¿qué dice tu genealogía? ¿Qué dice tu linaje? Y eso nadie lo puede cambiar. El hecho de que nosotros cambiemos el apellido, que nosotros cambiemos el nombre, no quita que seamos del linaje del que somos. Por ejemplo, yo soy del linaje Hernández, Joel es del linaje Cruz, José es del linaje Delgado, y así sucesivamente. Cada uno de nosotros no podemos cambiar el linaje. Es importante, porque Dios dice que tú y yo somos el linaje escogido. ¿Quién escogió ese linaje para ti y para mí? Dios. Dios es quien nos lo dio. Dios es quien está declarando que tú y yo somos linaje escogido. En cuanto a nosotros, se espera que nos comportemos varonilmente tal como es digno del Señor, ya que somos linaje de Él. Y con esto está diciendo que nosotros somos hijos e hijas del Rey. Hijos e hijas del Rey. Y como hijos e hijas del Rey es que nuestro comportamiento debe ser dado a conocer. Mira, me estaba acordando mientras estaba anotando estas notas. El hijo de la reina que se casó fuera de la familia, que se casó con una artista, ¿qué tan criticado ha sido? ¿Y qué tan criticado aún está siendo? Severamente está siendo criticado porque él se casó. Es un príncipe casándose con una mujer que no es princesa y no se le quita nada. La mujer es bella, la mujer es linda y la mujer es mujer, pero no es una princesa del linaje de los reyes. Y es criticada, no es bienvenida a la familia, no le hacen el fuchi porque son hijos y hijas del rey, pero no cabe en la familia como princesa y son severamente criticados. Tú y yo, como hijos del rey, nuestro comportamiento debe de ser varonilmente. Y varonilmente está dando a entender que debe de ser correcto en cuanto a lo que respecta a Dios, en cuanto al carácter de Dios, en cuanto a los atributos de Dios, en cuanto a dar a conocer a Dios. Allá en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, nos dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Tú y yo tenemos que estar velando, tú y yo tenemos que estar alerta. Porque el diablo va a venir y te va a decir que tú no eres especial, que tú eres un don nadie, que tú no eres hijo de Dios. Y nosotros tenemos que velar, tenemos que esforzarnos por portarnos varonilmente, tenemos que esforzarnos, por decirlo de otra manera, tenemos que esforzarnos por portarnos como lo hizo Jesús. Él es el ejemplo a seguir en todo tiempo y en todo lugar. Somos linaje escogido, y eso quiere decir que somos linaje
de Dios. No es necesario luchar por ocupar un puesto en el reino. ¿Y qué dices? Oh, qué bueno, no tengo que servir. No es necesario luchar por un reino, porque el hecho de que tú seas del linaje de Dios, Dios ya te dio un lugar para que tú ocupes en tu servicio. Ya lo tienes. Eres especial, tienes que recordar, y ya tienes el lugar de tu servicio. Lo único que tienes que hacer es relacionarte con Dios para que puedas descubrir el lugar en el cual tú debes servir, la posición en la cual tú debes servir. ¿Qué es lo que tú debes desarrollar en tu vida mientras estás aquí en la tierra? El versículo también nos dice que nosotros somos real sacerdocio. Allá en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, esto es lo que Dios quería que Israel fuera para con él. Y nos dice lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios no quería poner rey sobre Israel. Dios no quería que rey humano reinara sobre Israel. Él quería tener las 12 tribus y Dios mismo ser el rey sobre las 12 tribus de Israel. Él reinar sobre Israel. Pero ¿sabes qué? Israel no quiso. Israel rechazó a Dios como rey y pidieron un rey de carne y hueso, así como tú y como yo. Y ya sabemos cómo funcionó todo eso. Fue un desastre. Aquí en Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús vino hace unos 2000 años, se cumplió lo que Dios había propuesto desde el principio. Que su pueblo fuese un reino de reyes y sacerdotes. Allí dice príncipes y sacerdotes. Y eso es lo que somos tú y yo. No sé si te acuerdas que te he dicho en el pasado que tú en tu casa eres un sacerdote. Tú, jefe de hogar, en tu casa eres un sacerdote. Tú debes ministrar a tu mujer y a tus hijos, y tus hijos te deben ministrar a ti. Como papá y mamá debemos ministrar el uno al otro, y nosotros juntos a los hijos, y los hijos nos deben de ministrar a nosotros, porque de nosotros están aprendiendo. Somos un reino de príncipes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento nosotros vemos allá abajo la ley. El rey y el sacerdote eran dos personas totalmente separadas. El rey no podía presentar sacrificio para con Jehová, no le era permitido. El sacerdote no podía reinar sobre el pueblo, no le era permitido. El rey y el sacerdote tenían que trabajar juntos. Dios hablaba al rey por medio del sacerdote, dándole la instrucción para reinar y qué había de hacer y qué no había de hacer. El rey había de consultar al sacerdote para con Dios para saber cuál era la voluntad de Dios sobre el reino. Y aquí Dios está diciendo que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Podemos reinar nuestro hogar. Es más, cuando Cristo venga, ¿quién va a venir reinando con Él? Nosotros. Dice que reinaremos con Él. Pero también nos ha dicho que nosotros somos sacerdotes, porque tenemos permitido presentar sacrificio ante Él. Ahora, este sacrificio que Él quiere que presentemos no es cualquier sacrificio. No es que yo tengo ahí a la mano $1000 y voy a presentar el sacrificio de $1000. No es que yo me voy a sacrificar por Dios y yo voy a ir a limpiar todo el templo y a cortar todo el zacate. No es esa clase de sacrificio que Dios está hablando aquí. Dios está hablando de un sacrificio vivo, santo y agradable, así como nos dice allá en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Qué es lo que debemos presentar en sacrificio vivo, santo y agradable? Nuestras vidas. Nuestro cuerpo al servicio de Dios para llevar a cabo la misión que Él quiere llevar con el mundo, y que su reino siga creciendo, que su nombre sea engrandecido y glorificado por toda la tierra.
En Cristo Jesús somos un pueblo de sacerdotes listos y preparados para presentar sacrificio vivo, santo y agradable, como lo describe en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. También ahí nos dice el pasaje que somos una nación santa. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. En la salvación Dios nos dio nueva vida, nueva naturaleza y con ello nos dio un propósito. Nos dio nueva vida, nos dio una nueva naturaleza y con ello nos dio un nuevo propósito. El propósito que nosotros teníamos para vivir, si acaso tenemos un propósito, ya no es más. En Cristo Jesús todo esto cambió y el propósito ahora es diferente. Ya no es terrenal, sino celestial. Ya no es para mi propio bien, sino es para el bien de Dios y para el bien de los demás. Siendo una nación santa, tenemos que darnos cuenta que Dios nos pide que seamos un pueblo apartado exclusivamente para Él. Y nos los dice allá en el Éxodo, capítulo 20, cuando nos da los 10 mandamientos. No tendréis dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, no los adoraréis, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso. No tendrás dioses ajenos. Dios quiere que nosotros seamos única y exclusivamente para su servicio. En cuanto a una nación santa, Dios a este pueblo, el cual Él llama una nación santa, ha sido sellado por su Espíritu Santo. Y mira, tu certificado de nacimiento es un documento importante, ¿verdad? Tu acta de matrimonio, los papeles, las escrituras de tu casa, el papel, el título de tu carro y todas esas cosas que tú tienes que son importantes. ¿Qué es lo que tienen allí? Vamos a hablar de tu acta de nacimiento. Tu acta de nacimiento en el papel tiene un sello, ¿verdad? Y ese sello, ¿qué es lo que hace para ese papel? Es un simple papel ordinario con tinta y letras. Pero ese sello le da autenticidad. Dice que es un documento legal y válido aquí y en China. ¿Sí? En todos lados. Porque tiene el sello del estado fulano de tal, del gobierno fulano de tal, que le está dando la autenticidad que necesita para que ese documento sea un documento legal. ¿Quién sella a los hijos de Dios? ¿Quién sella al cristiano? El Espíritu Santo. Tú y yo somos sellados por el Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 nos dice lo siguiente: el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aquí dice que nosotros fuimos sellados, y el sello del Espíritu Santo es lo que nos da autenticidad como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como pueblo escogido de Dios, como cristianos. Claro que todo eso va con el comportamiento del cual hemos estado hablando, con el servicio del cual hemos estado hablando. El Espíritu Santo que nos ha sido dado es el enganche que Dios ha dado para nuestra seguridad, que tú y yo seremos redimidos en el día final. El Espíritu Santo es lo que garantiza eso. Las arras es lo que es lo monetario que se ha puesto como depósito, que nos da a conocer. No hay nada que pueda separarnos de la relación con Jesús. Absolutamente nada. Ha sido dado el depósito, hemos sido sellados
y ya hay, ¿cómo se dice? Evidencia de que tú y yo pertenecemos a Dios. Por lo consiguiente, no podemos ser separados de la relación que tenemos con Jesús. Y esto nos lleva a la última parte del versículo, que nos dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Si Dios no hubiera ido y conseguido este pueblo, no podríamos ser pueblo. Si Dios no hubiera ido y adquirido a los hijos para traerlos a casa, tú y yo no podríamos ser hijos. Somos un pueblo adquirido por Dios, y todo esto nos hace tan especiales que podemos servir al Dios del universo. Dios compró su pueblo y pagó un precio bastante alto: su único hijo. Su único hijo vino y pagó lo que tú y yo no podíamos pagar, y eso nos hace especiales para el servicio a Dios. Punto número 2. Es una necesidad mantener nuestra posición. Y la posición es que tú y yo somos especiales para Dios. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo escogido, y es necesario mantener esta posición. El asunto de mantener la posición depende totalmente de Dios, no depende de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, ya lo hubiéramos arruinado en el momento que recibimos la posición que recibimos. Entonces la posición, el mantenimiento de la posición depende totalmente de Dios. Él es quien ha marcado los linderos, ha pintado la raya, Él es quien ha trazado el camino por donde caminaremos el resto de nuestra vida. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice lo siguiente: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Déjame ponértelo en la manera que tú y yo lo vamos a entender, porque ya lo hemos oído y algunos de nosotros lo hemos usado. Dios pone, el hombre pone y Dios dispone. El hombre pone y Dios dispone. Y eso es simplemente lo que nos está diciendo Proverbios. Nosotros pensamos que las cosas deben ser hechas de cierta manera y no funciona, porque las estamos queriendo hacer bajo nuestra propia voluntad. Nosotros ponemos, pero Dios dispone que las cosas se van a hacer como quien dice, como Él dice. Y cambia las cosas a que se hagan de la manera que Él dice. Porque así es como se deben de hacer las cosas. Y así se harán siempre, de la manera que Él dice. Así se han hecho todo el tiempo. En el tiempo de la iglesia somos un pueblo de reyes y sacerdotes, lo cual quiere decir que tenemos acceso a Dios, y no como en el Antiguo Testamento, una vez al año, sino que nosotros tenemos acceso a Dios los 24 horas del día, los 7 días a la semana, en tu casa, en el templo y donde quiera que tú te encuentres. Somos reyes y sacerdotes y tenemos ese acceso a Dios, lo cual quiere decir que este dicho que acabamos de oír no tiene cabida en nuestra manera de vivir. Lo que nosotros debemos estar poniendo es la voluntad de Dios, y si ponemos la voluntad de Dios, lo que Dios dice, eso es lo que se va a llevar a cabo en nuestras vidas, y no vamos a tener problema con llevarlo a cabo, porque es lo que estamos poniendo delante de nosotros como función. Entonces, si somos reyes y sacerdotes, nosotros vamos a ofrecer sacrificio vivo, santo y agradable. Vamos a alabar a nuestro Dios, o sea que vamos a dar a conocer fruto de labios que confiesa su nombre continuamente, de una forma continua, todo el tiempo, en todo lugar y por todos lados. Y nuestros bienes van a estar al servicio de Dios, y esto quiere decir todos nuestros bienes, todo lo que nosotros poseemos, todo lo que tenemos estará al servicio de Dios, estará dispuesto para servir al Dios del universo, porque Él es el que da y Él es el que quita. Punto número 3.
El pueblo de Dios tiene un propósito y nos lo dice ahí en el versículo. Recuerda que somos las características, somos un pueblo escogido, y como pueblo escogido nosotros necesitamos mantener esa posición, y en esa posición tenemos un propósito el cual lograr. El pasaje nos dice que somos todo esto para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿cuáles son las virtudes de Cristo? ¿Cuáles son las virtudes de Jesús? Porque las virtudes de Cristo son las que tú y yo debemos estar anunciando. Si nosotros venimos aquí al servicio y no escuchamos ninguna virtud de Jesús, de nada nos va a servir haber estado aquí. Si venimos aquí al servicio y estamos supuestamente alabando y adorando a nuestro Dios y no escuchamos las virtudes de aquel que nos salvó, pues no estamos haciendo nada que valga la pena para nuestro Dios, porque para eso fuimos llamados y eso es lo que nos edifica. Entonces tengo unas cuantas preguntas para ti. ¿Quién salva? Cristo. ¿Quién restaura? Cristo. ¿Quién da vida eterna? ¿Quién nos capacita? ¿Quién nos da el propósito por el cual funcionamos? ¿Quién nos enseña a amar y a vivir? ¿Quién vendrá otra vez en gloria? Es Cristo Jesús. Y esto es lo que tú y yo debemos anunciar todos los días. De estas cosas es que tú y yo debemos hablar en casa. Es lo que debemos de dar a conocer. De esto es que se debe de componer nuestras vidas. Nuestras vidas son un mensaje de Dios para la humanidad. Y no podemos permitir que estar dando mal el mensaje. He ahí la razón por la cual tenemos que velar. He ahí la razón por la cual tenemos que cuidar cómo caminamos, qué hacemos y dónde vamos. Porque las virtudes de Cristo son las que necesitamos dar a conocer todo el tiempo. Ahora, para concluir, ¿qué es el tema para el cuaderno espiritual? Si no yo, ¿quién? Si tú no lo haces, ¿quién lo hará? Recuerda que tú eres especial. Eres especial para con tu Dios. Tienes que cuidar que tu Dios sea el Dios que es dado a conocer en su palabra. Eres especial para con tu Dios. Si tú no lo haces, no hay nadie que lo va a hacer. Porque únicamente tú puedes hacer las cosas que Dios ha puesto para que tú hagas. Podemos haber 10 predicadores. Podemos saber 10 sugieres, podemos saber 10 líderes, pero ninguno va a hacer el mismo trabajo que el otro, porque la relación con Dios es única. El trabajo que yo hago, nadie más lo va a hacer como yo lo hago. El trabajo que tú haces para con tu Dios, nadie más lo va a hacer como tú lo haces. Somos siervos del Señor, y si tú no lo haces, si yo no lo hago, nadie lo hará. Y eso tiene que estar fresco en mi mente. Las personas que tú puedes alcanzar, no las puedo alcanzar yo, y las personas que yo puedo alcanzar, no las puedes alcanzar tú. Cada uno de nosotros tenemos nuestro respectivo lugar donde servir. ¿Y en qué servir? Pongámonos de pie. Padre Celestial que estás en los cielos, te adoramos, te exaltamos, mi Señor, y te pedimos perdón. Hay veces que nos ponemos con una mala actitud y no te servimos como debemos. Nosotros queremos poner y queremos que se haga nuestra voluntad y sabemos que no es así. En Cristo Jesús hemos obtenido sabiduría, hemos obtenido entendimiento, hemos obtenido su Espíritu Santo para saber mejor que eso.
Ayúdanos en esta tarde, mi Señor, a ser mejores siervos tuyos, aprender a llevar a cabo tu voluntad. Cambia nuestros corazones, mi Señor, y ayúdanos a amarnos los unos con los otros para agradarte a ti. Despídenos en paz, mi Señor, y danos una buena tarde, testificando y glorificando, hablando las virtudes de aquel que nos vino a salvar. En Cristo Jesús. Amén.